Mm, Bueno, ingenieros, solo somos el grupo conformado inicialmente por Pablo Fernández Alejandro, María López Rubén Enrique y Montalvo Vera Jeremy Justin. Vamos a continuación a explicarle un tema de lo que es en el tema blog. Tenemos como principalmente lo que son instrumentos de medida. Que tenemos que medir es un proceso mediante el cual determinamos el valor de una magnitud física por medio de una cantidad tomada como patrón de la misma magnitud a la que denominamos unidad. Dado que medir es haciendo un uso únicamente de los sentidos, puede ser un proceso poco fiable. Como sabemos que es común que hagan uso de instrumentos que faciliten esta tarea, como cuáles dichos instrumentos de precisión reciben el nombre de instrumentos de medidas. Como ejemplo que observamos en la gráfica, tenemos algunos instrumentos de medidas, cuáles son la regla graduada, tenemos el flexómetro, el calibrador o pie de rey, tenemos micrómetro, tenemos la regleta, tenemos la escuadra y así un sinnúmero de instrumentos de medidas. Tenemos también lo que es el sensor. Un sensor es todo aquello que tiene una propiedad sensible a una magnitud del medio. Y al variar, esta magnitud también varía con cierta intensidad de la propiedad. Es decir, que manifiesta la presencia de dicha magnitud y también su medida. Como tenemos aquí los tipos de sensores, tenemos mecánicos, ultrasónicos, los auditivos, capacitivos. Tenemos lo que es un transmisor. Transmisor es un instrumento que capta la variable o en proceso y la transmite a distancia a un instrumento, indicador o controlador. Es un equipo que emite una señal, código o mensaje a través de un medio. Para lograr una sesión de comunicación se requiere de un transmisor, un medio y un receptor, así como lo vemos en la gráfica, que tenemos un transmisor telemétrico y se necesita también un receptor y un indicador de la recepción de lo que está transmitiendo. Tenemos lo que es la señal digital. La señal digital es un tipo de señal en que cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser analizado en términos de algunas magnitudes que representan valores discretos en lugar de valores dentro de un cierto rango. Tenemos lo que es la señal análoga. Una señal analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético. Esto que es representable por una función matemática continua en la que esa variable es de amplitud y periodo. Esto representando un dato de información que es una función del tiempo, como observamos en la imagen. La función del tiempo es la cual se está representando el tipo del dato o la información. Tenemos lo que es un controlador. El controlador es el controlador de dispositivo o manejador de dispositivo de un programa informático que interactuar con un periférico. Esto hace que haciendo una abstracción del hardware y produciendo una interfaz para poder utilizar el dispositivo, ¿no? Como observamos en la imagen, que tenemos la aplicación del usuario, el controlador tenemos diferentes, el controlador A, el B y el C, que son el núcleo del sistema operativo, y tenemos los dispositivos, cuáles son el A, B, C, a sí mismo, que a través del controlador, desde la aplicación del usuario, a través del controlador, pasa hacia el dispositivo. Tenemos lo que es un actuador o elemento final. Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica o neumática. Puede también transformar lo que es eléctrica en activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Ya, también tenemos que existen varios tipos de actuadores, como son los hidráulicos o los neumáticos. Aquí tenemos un ejemplo de un actuador hidráulico que actúa a través de un pistón sobre la camisa y el cabezal, ¿no? De la conexión, que esto es sobre el sistema de un carro al momento de lo que hace la chispa para poder encender lo que es el motor. Tenemos también lo que es exactitud, que en ingeniería, ciencia, industria y estadística se denomina exactitud a la capacidad de un instrumento de acercarse al valor de la magnitud real. La exactitud es diferente de la precisión, porque la exactitud es la cercanía del valor experimental obtenido con el valor exacto de dicha medida, como lo que vamos ahí en la gráfica. Bien, siguiendo con lo que es la precisión, decimos que es la cualidad de un instrumento por la que tiende a dar lecturas muy próximas unas a otras, es decir, es el grado de dispersión de las mismas. Un instrumento puede tener una pobre exactitud, pero una gran precisión. Como lo vemos en el gráfico, podemos ver lo que es la diferencia entre exactitud y precisión. Como lo vemos en donde hay como un tipo arco y flecha, donde vemos alta y bajas exactitudes. Entonces, por poner un ejemplo, es como si diferentes medidas de un instrumento dan resultados similares sobre un mismo elemento. Se puede decir dicho instrumento da medidas precisas, independientemente si son exactas o no. Lo que es la incertidumbre, decimos que es la imposibilidad de medir con certeza la estimación del posible error de una medida en el intervalo de los valores en los que se encuentra la medida verdadera o la probabilidad de que la medida esté dentro de un rango de valores congruentes. Como es muy probable cometer errores en las mediciones, siempre es importante establecer una incertidumbre. Por ejemplo, si decimos que una operación de mezclado dura aproximadamente
10 más menos 0,5 minutos en terminar, decimos que la incertidumbre está más o menos 0,5 minutos y esto nos permite afirmar que el tiempo en el que está comprendido esto dura entre 10,5 minutos y 9,5 minutos. Es decir, es un rango de probabilidad en lo que puede estar un determinado proceso, por así decirlo. En lo que es un error de medida, decimos que se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Se define como la proporción de variación fenotípica de un carácter atribuible al error que se pueda cometer en su medición. De hecho, este es el valor inverso que el que da la repetibilidad. Muchas veces este error se considera despreciable. Esto quiere decir que la diferencia entre muchos valores, entre los valores reales y medidos, es insignificante y no afecta al resultado. Además, pueden existir otros valores de error de medida en el caso del manejo de instrumentos, como puede ser en el caso de las preparaciones de soluciones valoradas. Lo que es la sensibilidad, tenemos que es de una prueba que representa la probabilidad de un sujeto enfermo tenga un resultado positivo en la prueba. La sensibilidad se define como BP sobre BP por N, donde BP son los verdaderos positivos y Fn los verdaderos negativos. Poniendo un ejemplo básico, supongamos que tenemos 15 personas enfermas que tienen el virus y 15 de estas son 6 las que están enfermas. Y mediante las pruebas rápidas detectan que solamente 4 están enfermos. Entonces, esto quiere decir que se dividen los 4 que detectaron la prueba mediante los 6 sobre los 6 que están enfermos y la sensibilidad de esta prueba sería un 0,66 o un 66%. Esto quiere decir la sensibilidad de las pruebas rápidas en este caso. Lo que es la repetibilidad, tenemos que es la variación causada por el dispositivo de medición. Es la variación que se observa cuando el mismo operador mide la misma parte muchas veces, usando el mismo sistema de medición bajo las mismas condiciones. Un valor de repetitividad, como lo estamos viendo, cuando es 1, decimos que es perfectamente consistente y repetible, y que el investigador no comete ningún error. Cuando es 0, indica que las medidas repetidas son tan distintas como si se hubieran tomado a partir de individuos tomados al azar. Entonces vemos que es una variación cuando es causada por el dispositivo que se va a medir. Bien, la histéresis. La histéresis es la diferencia entre las mediciones de dos direcciones. Esta diferencia es realmente importante en las mediciones como presión y humedad. Esta resulta evidente en un diagrama de esfuerzo-deformación y que muestra un ciclo completo de carga y descarga. Esta es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que la ha generado. Esta histéresis también es llamado el efecto también llamado grado de rebote. Es decir, que cuando deformamos un material elástico, le aplicamos una fuerza y este material se deforma. Cuando lo soltamos, el material vuelve a su sitio. Y es ahí cuando se provoca la histéresis. En sí la histéresis mide el porcentaje de energía que se pierde en este proceso. La resolución. Como sabemos, dentro de la estadística existen problemas en los que existen conceptos, teorías, leyes y se forman claramente resoluciones de problemas. Se conoce también como resolución al acto y consecuencia de resolver o resolverse, es decir, de encontrar una solución para una dificultad o tomar una decisión decisiva. La deriva. La deriva es la variación continua o incremental de una indicación a lo largo del tiempo, debido a variaciones de las características metrológicas de un instrumento de medida, o sea, es como el cambio de la corrección del instrumento entre calibraciones o controles. En este caso, saber de la deriva del instrumento es muy importante, ya que un equipo con una deriva grande dará lugar a un equipo fuera de tolerancia y tener una reacción correctiva hacia este. En general, cuando un equipo tiene una deriva mayor a la tolerancia, se recomienda realizar calibraciones con mayor frecuencia o incrementar la tolerancia, en este caso, si fuera posible. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre lo que es la trazabilidad. Se dice que son procedimientos y preestablecimientos que permiten conocer tanto el histórico como la ubicación y la trayectoria de un producto determinado o lote de productos. Esto permite realizar un seguimiento tal del producto desde su fabricación hasta que llega a manos del cliente final, pasando por todas las fases de transporte, logístico, intermediario. ¿Por qué es tan importante esta trazabilidad? Si en una empresa se llega a dar en algún momento un fallo o se llega a conocer desde el punto desde las manos del cliente, se llega a conocer un error, a través de la trazabilidad podemos ir donde ha sido la causa y el efecto de este error y por lo tanto ir inmediatamente corregir esa área para que ya no haya más errores en ese proceso. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora sobre lo que es el ruido. El ruido es un sonido inarticulado o confuso que suele causar una sensación auditiva desagradable. Por debajo de los 80 decibeles, el oído humano no presenta alteraciones definitivas, pero ya siendo mayor de 80 decibeles puede causar daños que pueden ser hasta irreversibles. Y como algunos ejemplos, que vemos un helicóptero tiene 108 decibeles, un tractor tiene 100 decibeles, una moto llega a tener 98 decibeles, y entre los diferentes sistemas que vemos que puede causarnos daños, y tener mucho cuidado con todo esto. Siguiente punto. Bueno, hablar de lineabilidad, se examina qué tan exactas son las mediciones en todo el rango esperado de mediciones. Los objetos se diseñan de forma que tengan una respuesta lo más lineal posible. Existen sistemas que son lineales y no lineales. Para que exista que sean lineales, debe cumplir con un principio que es la superposición y la homogeneidad. En estos casos, ahí se le podría llamar lo que es un sistema lineal. Siguiente punto. Bueno, al hablar de amplificador, este instrumento convierte un tipo de señal eléctrica o mecánica, señal de entrada, en otra señal, que sería señal de salida. El objeto consiste en amplificar la señal y convertirla a otro formato fácil de leer y compatible con fines de adquisición de datos o de control de una máquina. Por ejemplo, lo que vemos más común es en equipos de sonido, donde vemos un amplificador de las ondas sonoras para que pueda percibir lo que el operador desea hacer. Siguiente, por favor. Calibración. Dentro de la calibración es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia o estándar. Por ejemplo, para los estudiantes que estamos en la Universidad de la que lo dio el problema también, podemos tomar de primera mano el laboratorio de CECECA. Cuando hubo el terremoto que vivimos aquí, la mayoría de los instrumentos básicamente ya no estaban en funcionamiento porque se descalibraron. Por lo tanto, un laboratorio avalado y reconocido no puede emitir valores exactos porque ya no estarían calibrados. Entonces se procedía a calibrar mediante un cuerpo especializado, donde iban y calibraban cada equipo. Y estas calibraciones tienen un buen costo porque son con medidas exactas, donde surge un esquema como el que vemos en pantalla. Siguiente. Dentro de los sistemas de control, es un arreglo de componentes físicos conectados de tal manera que al arreglo pueda comandar, dirigir o regular a sí mismo u otro sistema. Como vemos en este sistema, tiene una entrada, valor de referencia, tiene otra entrada de perturbaciones, y tiene un sistema de control que regula para que se haga la salida del valor real. Al hablar de lazo abierto, estamos diciendo que son aquellos en los que la señal de salida no afecta al funcionamiento del sistema total. Como vemos en pantalla, tenemos que la entrada, tenemos una señal que se espera produzca la salida requerida. Por lo tanto, pasa por el sistema elemento de control, elemento de corrección, por último, proceso para que la salida variable controlada. Por ejemplo, podemos ver que así funciona, podemos decir un microondas o un horno, donde antes de ponerlo en funcionamiento se determina la intensidad con la radiación y el tiempo de funcionamiento. Al ponerlo en marcha, el horno funciona con la intensidad y el tiempo previsto. Aunque a veces la respuesta que produzca no se ajuste a lo esperado, el sistema no actuará de modo diferente, sigue siendo un lazo abierto. Siguiente, por favor. Okay, al hablar de lazo cerrado, son los que tienen una realimentación. En pocas palabras, decimos que esta es capaz de modificar la señal de la entrada en función de la señal de salida. Como vemos en pantalla, tenemos un sistema en donde el elemento de comparación tiene la entrada de valor de referencia, pasa por el elemento de control, el elemento de corrección, el elemento de proceso, y cuando viene ya la salida, esta se divide, podría decirse, su masa,
pero su concentración vendría siendo la misma hacia el elemento de emisión y hacia la salida. Entonces, se lo podría conocer también como un modo de reciclaje, pero también viene siendo un lazo cerrado. Por ejemplo, en lo práctico, podría ser un calentador de agua eléctrico. Cuando se conecta a la red eléctrica, la resistencia de su interior calienta el agua de un depósito. Por ejemplo, el agua va aumentando la temperatura hasta que se alcanza el nivel deseado. En ese momento, un dispositivo denominado termostato desconecta automáticamente la resistencia, veniendo a ser un lazo cerrado. Muchas gracias por tu atención.